El sábado pasado es muy loco porque yo ya sabía hace 2 semanas que me tocaba predicar este sábado. Y uno cuando dice, hoy me toca predicar, ¿qué digo? Y después lo más lindo que Dios te dice lo que quieres que hables. Y es muy cómica de la forma que Dios me habló, pero bueno. El sábado pasado, cuando estaba volviendo a mi casa, me para la policía. Yo estaba en el auto y me para la policía. Y yo veía la luz de la policía y yo dije, ay, me va a pedir los papeles. Y es re cómico porque yo tengo los papeles, está todo en orden, pero no sé qué es cada cosa. Yo sé que la tarjeta es verde, sé que la tarjeta azul es azul y sé que mi carnet lo tengo yo. Pero después si me llegan a pedir otra cosa, yo no sabía. Entonces cuando me para, me hace señal con la linterna y yo digo, ay, me va a parar. Así que bueno, me paró y me dice, buenas noches señorita, le voy a pedir que me preste su licencia de conducir y la tarjeta verde. Yo no sabía que existía la tarjeta verde, yo sabía que estaba la tarjeta azul. Entonces, si es verde, tiene que ser verde, dije yo. Entonces agarré, abrí la carpeta donde tengo los papeles y le dije, tomá, para que él lo busque. Y me dice, no, démelo usted. Y yo como que, ay, bueno. Le doy la licencia, la tarjeta verde y me dice, bueno, guárdame un segundito, se va a la chata y los controla. Y mientras tanto, el otro policía que estaba con él, miraba el auto, las luces, si estaba en condiciones, si estaba todo bien. Lo que hacen comúnmente cuando te paran. Y bueno, antes yo veo que está volviendo, que está anotando, y digo, bueno, está todo bien. Y antes de acercarse hacia mí, saca una carpeta, saca un cuadernillo y anota, debe ser que ha anotado mi nombre, mi apellido y el modelo de auto, porque me preguntó eso, así que supuse que era eso. Entonces se acerca y me dice, bueno, está bien, está todo en orden, puedes seguir. Y en ese momento yo sentí, Dios me decía, así quiero que sea el día que te encuentres ante mí y que me fije a ver si está tu nombre en el libro de la vida. Y fue como flash, así como un flash que digo, me cayó así como pesado, porque es muy fuerte sentir eso. Decir, porque todos sabemos que Jesús va a venir. Yo creo que acá todos sabemos que va a venir. Nosotros creemos en eso. Y a lo mejor no lo pensamos todos los días, porque si no nuestra cabeza sería un limbo. Pensar todos los días que Jesús va a venir es como que estar ahí. Pero, sin embargo, tenemos que estar así, porque tenemos que estar atentos y precavidos de que Él va a venir. Pero yo no me imaginaba que en ese momento me iba a caer esa palabra. Bueno, así que entonces, obviamente que volví todo el camino llorando, y no lloro ahora porque tengo que hablar, pero volví todo el camino llorando porque dije, ay, qué fuerte, porque uno no se lo toma tan en serio, pero nuestro nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida. Y cuando seamos juzgados, no tiene que decir, bueno, pase, listo, pasamos la barrerita y listo, entramos al reino. Así que bueno, vamos a Mateo 24. Bueno, ¿lo tienen? Vamos a leer del 3 al 14. Mientras Jesús estaba sentado en el monte de Olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús les respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán hablar de guerras y rumores de más guerras, pero no se angustien porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. Todo esto será solo el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para ser torturados y los matarán, y todos los odiarán por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y odiarán. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Los discípulos le estaban preguntando porque Jesús les dijo que él tenía un tiempo pasajero con ellos, y bueno, después viene lo de la Santa Cena y que Jesús es crucificado.
Pero los discípulos estaban ansiosos porque querían saber en qué momento iba a volver Jesús. Imagínense que estamos hablando hace un montón de tiempo y todavía no vino, así que si los discípulos esperaban, se morían esperando. Y bueno, entonces ellos le preguntaron, porque ¿quién no quiere saber cuándo Jesús viene? Es una respuesta que nos pone muy inquieto a todos. Entonces Jesús le dijo, y le dio un par de señales de las cosas que iban a pasar antes de que Él venga. Y es muy impresionante porque ya están pasando guerras y todas las cosas que leímos, que Jesús le estaba diciendo a ellos, están pasando. Y aclara Bueno, dio instrucciones. Y después sigue en el versículo 29, 24, 29. Dice, inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar. Las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y de los cuatro vientos, desde un extremo al otro del cielo, ellos juntarán sus elegidos. De la higuera deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes deben saber que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. De cierto les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces Jesús continúa diciéndole todas las cosas que van a pasar, cómo va a ser la entrada triunfal, digamos, ahí le decía que iba a venir Él con sus ángeles en una nube a buscar a los escogidos, y obviamente que está buenísimo, y Jesús le siguió contando, y después dice, especifica en el versículo 36 que en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, solamente mi Padre lo sabe. O sea, Jesús le dice, ni los ángeles saben cuándo van a ir. O sea que nadie sabe más que Dios. Y después da un ejemplo, dice, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Después, pues así como en los días antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaba y daba en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, como que inesperadamente. Porque a Noé tampoco nadie le creía, decían que estaba loco. Pero hasta que vieron seguían con sus vidas normalmente. Pero cuando vieron que de verdad vino un diluvio, ahí le pudieron creer a Noé. En el 40 dice, entonces, estarán dos en el campo y uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino y una de ellas será tomada y la otra será dejada. Por tanto, esto es importante, estén atentos porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejarían que robaran su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos los esperen. Bueno, sigue diciendo que va a ser inesperadamente, tenemos que estar preparados. Por tanto, el 44, por tanto, también ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos los esperan. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, al cual su señor deja encargado de la casa, lo deja encargado de los siervos de su casa para que los alimente a su tiempo? Bien por el siervo que cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, el señor de aquel siervo vendrá en el día menos pensado y a una hora que nadie sabe, y lo castigará duramente y le hará correr la misma suerte de los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Voy a hacer hincapié en el versículo que dice en el 42. Por tanto, estén atentos porque no saben a qué hora va a venir. Cuando Dios me habló, me hizo sentir de alguna forma que yo no estaba preparada o que no estaba atenta a que podía pasar mañana, puede pasar ahora, y nosotros no sé si se consideran ustedes que están preparados o qué, pero a mí en ese momento me dio como mucha impresión porque yo decía,
estuve preparada para pasar porque tenía la licencia de conducir, tenía todo en orden, pero yo me pregunté en ese momento si yo estaba verdaderamente preparada y atenta a que Jesús iba a venir y cómo me iba a encontrar Jesús en el día que venga, porque desde ya puede venir ahora o puede venir mañana o el año que viene o en 20 años, uno nunca sabe. Siguiente a eso, hay dos parábolas que son muy conocidas. Está la parábola de las 10 vírgenes y la parábola yo tengo el parábola del siervo timorato. No sé si saben qué es timorato. Timorato es una persona temerosa, una persona que tiene miedo a lo desconocido, una persona que lo demuestra y que no se arriesga. Y bueno, mientras yo leía, es como que decía Jesús, siguiente a lo que explicó, que dijo que estas señales iban a pasar, que iban a suceder guerras, que uno con otro se iban a matar. Siguiente a eso, en el capítulo 25, él empieza a dar ejemplos de cómo será el reino de Dios en el momento que él venga. Entonces los empecé a leer de vuelta, porque uno ya lo tiene leído, pero lo vuelve a leer y Dios te explica otra cosa. Así que los volví a leer y pude sacar dos actitudes de cómo debemos estar cuando Dios venga, cuando Dios llegue. Vamos a leer rapidito la parábola de las 10 vírgenes, porque ya la conocemos. Está en el capítulo 25. Dice Jesús: en aquel tiempo el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas de aceite. Como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar: aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Todas aquellas vírgenes se levantaron y le arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas están por apagar. Pero las prudentes le respondieron: a fin de que no nos falte a nosotros ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: de cierto les digo que no las conozco. Estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Pobre las otras, pero fueron insensatas, porque ellas sabían que debían estar preparadas con aceite para el momento que llegue el novio, pero no lo tenían. Vaya a saber uno por qué, porque no estaban preparadas, porque no se esperaban que llegue o estaban cómodas en la situación que se encontraban. Entonces tenemos 5 prudentes y 5 insensatas. Ser prudente significa tener entendimiento, sabiduría y prudencia en cómo conduzco mis asuntos. Tener sabiduría. La semana pasada Vicky habló de que uno de los aspectos donde nosotros tenemos que crecer, porque Jesús crecía equilibrado en todas sus facetas, era que también teníamos que crecer en la sabiduría. Entonces lo podemos relacionar con lo hablado de la semana pasada. Las 5 prudentes tenían entendimiento, por lo que dice la definición, sabiduría, y fueron prudentes porque la situación de esperar al novio estaban preparadas. Tenían el aceite que necesitaban para que sus lámparas no se apaguen. En cambio, las insensatas no tenían. Ser insensato significa sin entendimiento, carencia de conocimiento y sentido. Hacer locuras. A lo mejor las insensatas en ese momento no lo vieron como hacer una locura. Eran muy arriesgadas, digámosle. Pero la definición de insensato es muy chocante. Entonces, las 10 se quedaron dormidas. Todas se quedaron dormidas. Las que tenían aceite y las que no. ¿Por qué? Porque el novio se retrasó. Decían que iba a llegar un día, como dicen ahora, sí, el fin del mundo se viene tal en marzo. Todo mentira es eso. Entonces, el novio se retrasó. ¿Y ellas qué hicieron? Se quedaron dormidas. Y cuando pueden ver que se está acercando el novio, se despiertan todas asustadas y las insensatas le piden aceite a las prudentes. Es como si yo le digo a otra persona: dame un poco de tu salvación, porque yo no, con lo que yo estoy haciendo no alcanza. Pedirle aceite como es eso, o sea, yo no puedo pedir la aceite del otro, yo no puedo pedir lo que el otro tiene. Cada uno tenemos que preocuparnos porque lo que nosotros debemos tener y por la obligación que tenemos, obligación y responsabilidad.
porque la salvación no se comparte. La salvación, cada uno tiene que luchar y vivir cada día para poder estar, como dije antes, anotado en el libro de la vida. Lo peor de todo es que le dicen, bueno, váyanse a comprar. Y cuando se van, entra el novio y se la lleva a las prudentes. Y se cierra la puerta. Ese que se cierra la puerta es como muy determinante, o sea, se cierra la puerta y no se abre más. Y ellas de afuera le pedían, por favor, que les abra, y él le dijo que no las conocía. ¿Y todo por qué? Porque no fueron prudentes en el momento de tener lo que necesitaban para esperar al novio, que en este caso sería Jesús, que él viene a buscar a nosotros, a su iglesia, a la novia. Ellas fueron muy... Me da la sensación de que ellas estaban conformes porque las otras tenían, entonces le iban a pedir prestados. Y nosotros tenemos que velar por nuestra salvación, tenemos que estar preparados, porque ellas no estaban preparadas, ellas estaban como si nada y se confiaron de que las otras le iban a dar, pero las otras eran prudentes, entendían, sabían que si les daban de su aceite no iban a tener para ellas tampoco. Así que bueno, una de las actitudes o de cómo nos tiene que encontrar Dios, Jesús en el momento que venga, es llevar una vida sensata. Yo quiero que Jesús venga y me encuentre llevando mi vida de una forma entendible, de una forma correcta dentro de todo. Es posible, no, nunca vamos a ser perfectos, pero todos los días tenemos que tratar de serlo. Entonces, una de las actitudes, ser sensatos. Después, en Mateo 25, desde el 14 al 30, tenemos la parábola del siervo timorato. Como no sé qué palabra tienen ustedes del siervo o del título de la parábola, pero el mío dice pasa que yo tengo la contemporánea por eso. Bueno, parábola de los talentos. Y acá el mío dice parábola del siervo timorato. Busqué la definición y como les decía es una persona que tiene miedo a situaciones nuevas, se escandaliza y lo demuestra. Vamos a leerla también rapidito. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas de plata, a otro 2.000 y a otro 1.000, a cada uno conforme a su capacidad y luego se marchó. El que había recibido 5.000 monedas negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que había recibido 2.000 ganó también otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Mucho tiempo después, el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5.000 monedas se presentó y les entregó las otras 5.000 y dijo, Señor, tú me entregaste 5.000 monedas y con ellas he ganado otras 5.000. Aquí las tienes. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. El que había recibido las 2.000 monedas dijo, Señor, tú me entregaste 2.000 monedas y con ellas he ganado otras 2.000 y aquí las tienes. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero el que había recibido 1.000 monedas llegó y dijo, Señor, yo sabía que tú eras un hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió, siervo malo y negligente, si sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, más los intereses. Así que quítenle esas 1.000 monedas y dénselas al que tiene 10.000, porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. En cuanto al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera y allí habrá llanto y rechinar de dientes. Nosotros lo escuchamos a esto relacionado porque Dios derrama talentos y también dones. Y lo que venimos escuchando en las prédicas es que Dios nos da a cada uno un don, un talento, lo que sea. Todos tenemos dones y podemos servir al Señor de distintas formas. Y el Señor le dio a cada uno conforme a lo que le parecía. Y 2 de los 3 siervos que recibieron bienes trabajaron con él y lo utilizaron y generaron más de lo que tenían. Pero el que quedó no hizo lo mismo. Tenía miedo, no se animó y lo escondió. Está muy relacionado a cuando nosotros por ahí no das miedo a las nuevas situaciones o a las nuevas circunstancias
que nos pone Dios, porque Dios quiere que crezcamos, como decía Jesús, en estatura, en entendimiento, en todo. Y muchas veces somos timoratos. A veces tenemos temor y guardamos lo que Dios nos da y nos regaló, porque en su misericordia Él nos ama tal como somos. Y así todo Él nos da. Nos dio vida, nos dio una vista, nos dio piernas, nos dio un cerebro para entender. Y debemos entender que tenemos que hacer lo mismo que hicieron 2 de los siervos. Tenemos que utilizar y trabajar en eso que Dios nos da. Porque yo quiero, todos queremos llegar, que llegue Jesús y nos diga, a ver, ¿qué hiciste con lo que te di? Porque acá dice que su Señor llegó después de un tiempo largo, pero llegó y se puso a cuentas. Dios se va a poner a cuentas cuando nosotros estemos allá antes de ser juzgados. Se va a poner a cuentas y no van a decir, vos hiciste esto y no hiciste eso. Yo te di esto, ¿vos qué hiciste con lo que yo te di? Vos lo trabajaste, lo seguiste, lo utilizaste para ganar almas, que era tu tarea. Eso, Él se va a poner a cuentas con nosotros. Y qué bonito sería que Él nos encuentre y que nos digan, yo te di esto, a ver, mostrame lo que vos hiciste. Y demostrarles todas las cosas que hicimos con los dotes, con los dones, con los talentos, con las cosas que Él nos regaló, con las bendiciones, porque nosotros somos bendecidos para bendecir y eso también va a ser algo que Él nos va a rendir cuentas. A ver si bendecimos, si dejamos que nos bendigan. No, sí, ¿se dice así? Que nos bendigan, sí. Entonces Él se va a poner a cuentas. Y yo quiero que me encuentre con mucho, no con lo que me dio. Mi deseo es que Él me encuentre mucho mayor espiritualmente, porque cuando yo me encontré con Él, era un bebé espiritual. Cuando estos hombres recibieron sus talentos, sus dones o las monedas, les dio determinada cosa, pero con el tiempo nosotros tenemos la obligación de multiplicarlo y hacerlo fructífero para su reino. Porque así dice que así Jesús comparaba al reino de Dios con eso, multiplicar, fructificar, dar y no guardar lo que Él nos da. Porque le dijo que era un inútil, que no entendía nada lo que tenía que hacer. Entonces nosotros tenemos la obligación de lo que Él nos da, multiplicarlo, sumarlo, lo que quieran, pero tiene que ser más de lo que Él nos dio primeramente. Entonces, Jesús explicó a través de estas 2 parábolas cómo debemos estar en el momento que Él llegue. Sensatos y con una vida fructífera, dándole más de lo que Él nos dio al principio. Podemos ser sensatos, unos ejemplos, cuidando nuestra salvación, sabiendo que tenemos una salvación y que, yo soy cristiana, voy a la iglesia. No, eso no te cuida la salvación. Hay muchas cosas que debemos hacer para cuidar nuestra salvación. Se cuida todos los días. Entonces, tenemos que ser sensatos en el momento de saber que tenemos que cuidar nuestra salvación, tomando buenas decisiones en la vida, conservar la santidad en todos los aspectos, ser la misma persona y dentro y fuera de la iglesia. Tenemos que ser sensatos en eso, no podemos ser una persona afuera y otra persona adentro. Eso también habla de cómo somos nosotros, cómo llevamos la vida, porque no sería muy verdadero de nuestra persona. Jesús es verdad, el camino y la vida, y nosotros no podemos ser una persona aquí dentro y afuera ser de otra forma. Nosotros tenemos que cuidar eso. Como somos acá adentro, tenemos que ser afuera, cuidar nuestra salvación y ayudar a que otros también cuiden la suya. Porque algún día vas a ser líder o lo que Dios quiera que vos seas y vos tenés que aconsejar y tenés que ser sensato también en muchas cosas. Y formas de fructificar, podemos dar fruto en lo espiritual, con los dones, trabajarlos y explotarlos hasta donde no nos dé más. En lo económico, Dios quiere que sus hijos progresen económicamente. Él no te quiere ver sin nada. Por algo te da trabajo, por algo te provee de muchas cosas. Evangelizando, nosotros podemos cada día dar más frutos con la evangelización, porque a lo mejor nosotros le hablamos a una persona y después la persona no va a la iglesia, pero lo que vos dijiste fue una semilla y eso va a dar fruto el día de mañana. En el carácter y en mi personalidad. Yo no puedo tener el mismo carácter y personalidad que tenía cuando conocí a Cristo. Eso debe crecer. Por eso tenemos que tener un crecimiento muy equilibrado en nuestra vida. Si crecemos espiritualmente, tenemos que crecer también en nuestro carácter, en nuestra forma de llevar nuestra vida. Y, sobre todo, aprender a amar a nuestro prójimo. Porque eso también da fruto. Porque
A lo mejor la otra persona nos devuelve amor porque no sabe lo que es amor, pero nosotros estamos ahí para demostrarle que nosotros le vamos a dar amor. Entonces, para ir terminando, vamos a leer Segunda de Pedro. Del 3 al 18. Dice: pero antes deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema que andará según sus propios malos deseos y que dirá: ¿qué pasó con la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. Pero con toda intención se olvidan de que desde la antigüedad fueron creados los cielos por la palabra de Dios, lo mismo que la tierra, la cual proviene del agua y subsiste por medio del agua. Por eso el mundo de entonces fue destruido por una inundación. Pero esa misma palabra ha reservado los cielos y la tierra, que ahora existen, los ha guardado para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres perversos. Pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, y ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo, y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas, y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Puesto entonces que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios, y esperar con ansias la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero según sus promesas, nosotros estamos esperando un cielo nuevo y una tierra nueva, donde reinará la justicia. Por eso, amados hermanos, mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, intachables e irreprensibles. Tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para la salvación, tal y como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, le ha escrito. En casi todas sus cartas donde habla de estas cosas, aun cuando entre ellas hay algunas que son difíciles de entender y que los ignorantes e inconstantes tuercen, como hacen también con las otras escrituras, para su propia perdición. Pero ustedes, amados hermanos, que ya saben todo esto, cuídense de no ser arrastrados por el error de esos malvados, para que no caigan de su firme postura. Más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria, ahora y hasta los días de la eternidad. Amén. Es verdad, muchos dicen: ¿cuándo va a venir? O ponen a prueba nuestra fe diciéndonos que se está tardando, que no va a pasar, porque la gente que no conoce a Dios y que no cree en Dios también nos hace tropezar. Por eso dice que tengamos cuidado en el momento de que la otra persona nos pone a prueba, porque primero que todo tenemos que entender que nosotros vivimos en un mundo espiritual. Nosotros no estamos luchando contra carne y hueso, sino contra potestades. Y el enemigo lo que quiere es eso, que nosotros no creamos que Él va a venir, porque Él cree que no estemos preparados para el momento, que no estemos teniendo precaución con las cosas que hacemos. Entonces tengamos paciencia. Y acá dice que el día del Señor llega, en el 10 dice: pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, y ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo. Y dice que hasta que su palabra no sea esparcida por toda la tierra y que todos no se vuelvan a Él, Él está esperando eso, que todo el mundo se entere de Él y que Él va a volver, que se entere de su amor, que se entere de su misericordia, que se entere de que Él nos ama a todos, seamos lo que seamos. Él está esperando eso, que su palabra llegue hasta lo más último de lo que hay. Hay lugares en la tierra que nosotros ni nos imaginamos que existen, pero están. Y en esos lugares tiene que llegar la palabra de Dios. Y para eso estamos nosotros. Así que tengamos paciencia, pero tampoco tengamos esa paciencia de decir estoy tranquila, porque las 5 vírgenes insensatas que no estaban preparadas para cuando el novio llegara a buscarlas, se quedaron sin entrar, se les cerró las puertas y el Señor le dijo: yo no las conozco. Para Él ni existían. ¿Por qué? Porque no estuvieron preparados para el momento en que Él iba a llegar. Y no es para asustarnos ni nada por el estilo, porque yo quiero que venga Jesús. Lo quiero conocer a Dios, me quiero encontrar con muchas personas, yo quiero conocer a Moisés, quiero conocer a un montón. Quiero conocer a todos los profetas, yo quiero conocer a todos. Va a ser algo muy glorioso, no es algo malo que Dios venga, porque muchas personas tienen miedo. Pero
¿Por qué tienen miedo? Porque se sienten incompletos, se sienten que todavía no están preparados, pero bueno, de eso se trata, de que todos los días hagamos un poquito más y un poquito más para cuidar primeramente nuestra salvación. Porque si no cuidamos nuestra salvación, nadie la va a cuidar, porque eso es una responsabilidad de nosotros. También debemos entender que otras personas deben saber que tienen una salvación y que hay una vida eterna que Dios la promete. Entonces nosotros estamos para eso. Por último, vamos a Apocalipsis 20. Del 11 al 15. Jesús en Apocalipsis le da una revelación a Juan diciéndole cómo iban a ser todas las cosas en los últimos tiempos. Y acá en el versículo 20, del 11 al 15, yo tengo el título que dice El juicio entre el gran trono blanco. Y yo me sentí así, más o menos, cuando el policía me dijo, dame tu licencia y dame la tarjeta verde, porque él me estaba pidiendo a ver si estaba en condiciones de seguir manejando, porque sin licencia, por más de que uno sepa manejar, no puede, porque va contra las leyes. Vamos a leer, dice, vi también un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se volvió a hallar su lugar. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaban anotados en los libros. El mar entregó los muertos que yacían en él, y también la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían con ellos, y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Es muy impresionante tener que Juan haya sido partícipe de esa revelación, porque todos soñamos y nos imaginamos cómo será ese día, pero acá decía que estaba Dios en el trono, que no quedaba nada, que desaparecía todo, que solamente Él se veía y era lo principal, que se abrían libros y en uno de esos libros estaban nuestras obras, las cosas que hacemos, está todo registrado. Todo lo que estamos haciendo ahora, hasta lo que estamos pensando, está registrado, porque a Dios no se le escapa nada. Dios puede leer lo que nosotros estamos pensando, puede saber lo que pensamos hacer, lo que vamos a hacer mañana. Él sabe muchas cosas más que nosotros. Y se abrieron esos libros, y Él veía que se abrían esos libros con nuestras obras, con nuestra forma de vivir, con todo lo que hicimos. Y también se abrió el libro de la vida. Y ahí dice que todos los muertos fueron devueltos y fueron llevados hacia el gran trono para ser juzgados. Vivos y muertos van a ser juzgados. Y el que no estaba anotado en el libro de la vida no pasaba. Imagínense llegar y no sé, que Dios te diga, a ver, ¿qué hiciste? Mostrame esto, a ver, vamos a ver qué hiciste en el libro de tus obras, ve que está anotado, ¿qué hiciste? Yo te di esto. Por ejemplo, me uso a mí como ejemplo. Vos cantaste, vos me adoraste, yo te di una voz, vos la trabajaste, vos qué hiciste. Si sos sabio para la administración, trabajaste en eso, te ocupaste en el reino que está acá en la tierra, en tu iglesia, te ocupaste de administrar, te ocupaste de decir, yo soy bueno en la administración y yo me presto para administrar los asuntos que se tengan que administrar. Si tenés el don de la música, vos trabajaste en la música para Él, vos ganaste almas con la música para Él. Si vos tenés un llamado y vos te renegas a tu llamado, Él te va a decir, yo te di esto, vos tenías, qué sé yo, el don de la sabiduría, del entendimiento, vos hablaste hacia las personas, le dijiste cómo era, le dijiste que yo existía. ¿Qué hiciste? Él te va a mostrar, te va a preguntar, ¿qué hiciste? Él va a rendir cuentas, como lo hizo con los 3 siervos, que le dio los talentos, que le dio las monedas. Él va a hacer exactamente lo mismo con cada uno de nosotros y ninguno se va a salvar. Ninguno, todos vamos a pasar por el mismo lugar. Todos. Y todos vamos a ser juzgados por lo que hicimos acá. Porque nosotros estamos viviendo acá. Cuando pasemos al cielo, al reino, va a ser otra cosa. Pero quiero y anhelo que todos podamos pasar. Yo me quiero encontrar con cada uno de ustedes allá. Pero eso depende de cómo viva yo, de cómo vivamos, de cómo nos manejemos. Si hacemos las cosas bien, si somos sensatos en el momento de manejarnos en nuestra vida, como las 5 vírgenes que estaban preparadas con su aceite y cuidaron de que el novio las vea preparadas. Si hicimos frutos, si multiplicamos lo que Él nos da,
Por algo están las dos parábolas, la parábola siguiente a lo que Jesús dijo que era el reino, cuando Él iba a venir. El reino de los cielos es semejante a eso. Dios está buscando personas sensatas y personas que den fruto con lo que Él nos da. Así que les voy a pedir que se pongan de pie. Que pensemos y nos pongamos a cuentas con nosotros mismos también, que le pidamos a Dios que nos revele si tenemos que cambiar, si no estamos siendo sensatos, si no estamos siendo prudentes, si no estamos manejando bien, si no estamos cuidando nuestra salvación quizás. Señor, te pido en este momento, Padre, que bendiga